Si has vivido alguna experiencia paranormal, cuéntanos tu relato enviándonos un correo al correo que aparece aquí. También, si conoces algún lugar embrujado y te gustaría que realizáramos una investigación allí, no dudes en escribirnos a este mismo correo. El vuelo 377 despegó a las 9 de la noche, y la tormenta comenzó casi inmediatamente. El avión se elevó lentamente entre las nubes, dejando atrás la ciudad iluminada de Nueva York. A bordo, los pasajeros acomodaban sus pertenencias mientras la tripulación se preparaba para el trayecto largo hacia Buenos Aires. La mayoría de los viajeros no prestaba atención a la oscuridad creciente en el horizonte, ni a las nubes ominosas que se reunían a su alrededor. Pero, en la cabina del piloto, algo parecía inquietante. El radar mostraba una tormenta que avanzaba rápidamente, como si estuviera esperando al avión. La tripulación trató de calmar a los pasajeros, anunciando que sería un vuelo tranquilo, pero las primeras sacudidas comenzaron a sentirlas antes de lo esperado. El avión comenzó a moverse de un lado a otro, y el sonido de los motores luchando contra el viento se hizo cada vez más fuerte. De repente, el capitán volvió a hablar por los altavoces: por favor, abróchense los cinturones. Vamos a atravesar una zona de turbulencias severas, pero todo está bajo control. Sin embargo, en ese momento, algo extraño ocurrió. Lo que ocurrió esa noche nunca lo olvidarán, pero no hay evidencia alguna de lo sucedido. Esa fue la declaración que años después resonó en las mentes de los sobrevivientes. Nadie sabía entonces que esas palabras estaban a punto de convertirse en la más aterradora de las realidades. El avión comenzó a vibrar con tal intensidad que varios pasajeros se aferraron a los reposabrazos, sintiendo como si estuvieran a punto de ser arrancados del asiento. Algunos niños gritaban asustados, y los adultos se miraban entre sí, sin poder comprender lo que estaba sucediendo. Una mujer cerca de la ventana, temblando, observó a través del vidrio. Algo en la oscuridad la inquietó. Pensó que era un reflejo de la tormenta, pero algo en su interior le dijo que no era así. A su lado, un hombre intentaba calmar a su hijo, pero sus ojos no dejaban de recorrer la cabina con nerviosismo. Nadie podía anticipar lo que estaba por ocurrir. De repente, un rugido ensordecedor hizo que el avión se inclinara bruscamente hacia la izquierda. Las luces de la cabina parpadearon y los compartimentos de equipaje se abrieron con estruendo, arrojando maletas al suelo. Los pasajeros gritaban y la tripulación luchaba por mantener el control. Fue entonces cuando, por un segundo, el avión se quedó en un silencio absoluto. Un silencio tan extraño que ninguno de los presentes podía explicarlo. En ese preciso instante, el piloto y la copiloto intercambiaron miradas, conscientes de que algo más allá de una tormenta estaba ocurriendo. Las turbulencias pasaron finalmente, pero la sensación de incomodidad no desapareció. La tripulación, aunque calmada en apariencia, no podía ocultar su inquietud. En la cabina de pasajeros, algunos viajeros intentaban mantenerse tranquilos, pero la mayoría seguía mirando por las ventanas, como si esperaran ver algo más, algo que no podían identificar. Un pasajero mencionó en voz baja haber escuchado un susurro metálico, como si un sonido extraño se deslizara entre el rugido del viento. Pero nadie lo confirmó. Finalmente, el avión pasó por la zona más turbulenta, pero el ambiente se sentía denso. Nadie podía quitárselo de encima, esa sensación de que algo aún acechaba en el aire, algo que no tenía explicación lógica. El vuelo continuó con normalidad en cuanto a los movimientos, pero las preguntas empezaron a aparecer. Los pasajeros se miraban entre sí, preguntándose si lo que habían sentido era real, o si había sido producto del miedo. Sin embargo, lo más desconcertante ocurrió cuando el piloto, tratando de mantener la calma, solicitó un reporte del estado del avión. En los monitores de la cabina de control, la pantalla comenzó a parpadear, y los indicadores mostraron lecturas erráticas. Los técnicos de tierra confirmaron que todo estaba bien, pero algo, en lo más profundo de la cabina, parecía estar apagado. Lo que ocurrió después de esa tormenta sería el principio de algo mucho más aterrador. El vuelo 377 finalmente aterrizó en Buenos Aires. A pesar de la turbulencia extrema durante el vuelo, el aterrizaje fue sorprendentemente suave. El avión tocó tierra con una suavidad que contrastaba con la violencia de las sacudidas que habían experimentado durante el trayecto. Al principio, parecía que todo estaba bien.
Los pasajeros comenzaron a salir del avión, algunos visiblemente aliviados por haber llegado a su destino, otros mirando atrás con una extraña sensación de inquietud. La terminal estaba como siempre, llena de personas esperando y deambulando sin rumbo. El sonido habitual de los anuncios de vuelos y los pasos rápidos de los viajeros se sentían ajenos a lo que los sobrevivientes del vuelo 377 acababan de experimentar. Sin embargo, algo en el aire estaba claramente fuera de lugar. Los pasajeros caminaban por el pasillo con una extraña sensación, como si algo les estuviera pesando en el pecho. Algunos evitaban mirar al frente, mientras que otros, con la cabeza erguida, avanzaban con una rapidez sospechosa. En el ambiente flotaba una tensión inexplicable. La tripulación del avión también estaba visiblemente afectada. Aunque intentaban mantener su profesionalismo, los miembros de la tripulación compartían miradas incómodas, como si todos hubieran sido testigos de algo fuera de lo común. Los pasajeros que se acercaban a ellos buscaban respuestas, pero los pilotos y auxiliares no sabían qué decir. Había algo que no podían explicar, algo que ni ellos entendían. De hecho, fue el miembro más veterano de la tripulación quien, finalmente, dejó escapar un comentario. Mientras otros técnicos revisaban el avión, él comentó a un compañero que, durante la turbulencia más fuerte, había sentido como si alguien más estuviera con ellos en la cabina. No era la sensación de una falla mecánica o un simple error. Era como si algo invisible estuviera presente, observando cada movimiento, interfiriendo en cada acción. El capitán, siempre firme, trató de restarle importancia al asunto, pero el miedo en los ojos del veterano piloto no pasaba desapercibido. A lo lejos, en la pista, el avión 377 permaneció estacionado, mirando hacia el horizonte. Para muchos de los pasajeros, esa imagen se quedaría grabada en su mente. Nadie se atrevió a acercarse demasiado al avión, a pesar de que las autoridades ya estaban revisando la aeronave. Había algo en su presencia que les generaba una incomodidad inexplicable. La estación, normalmente llena de ruido y movimiento, ahora parecía quieta. Las voces se apagaron. La actividad a su alrededor continuaba, pero los sobrevivientes del vuelo no podían dejar de pensar en lo que acababa de ocurrir. Mientras tanto, un grupo de expertos en aviación llegó para inspeccionar el avión, pero no encontraron ninguna anomalía técnica. Todo estaba en su lugar, desde los motores hasta el sistema de control. No hubo malfunciones. Nada que pudiera explicar lo que los pasajeros habían experimentado. Sin embargo, los informes de los pasajeros seguían llegando, y los detalles eran escalofriantes. Algunos mencionaron que durante el vuelo, escucharon susurros extraños, voces que parecían provenir de alguna parte del avión, pero sin una fuente clara. Otros reportaron haber visto sombras moviéndose rápidamente por los pasillos, como si alguien se deslizara entre los asientos, aunque no había nadie allí. El más inquietante de los testimonios provenía de una madre que había estado viajando con su hija. Ella aseguraba haber visto algo mientras miraba por la ventana, algo oscuro que lo seguía desde el horizonte, más allá de las nubes. Al principio pensó que era producto de su mente alterada por el miedo, pero cuando se lo contó a otros pasajeros, se dio cuenta de que no estaba sola en su percepción. Por su parte, las autoridades decidieron investigar más a fondo. Sin embargo, la presión de mantener el incidente en privado era fuerte. El hecho de que no se encontraran pruebas físicas o registros en los sistemas del avión solo alimentó la confusión. Mientras los pasajeros iban saliendo lentamente del aeropuerto, los técnicos continuaban buscando alguna explicación lógica, pero algo les decía que había algo más allá de lo que podían ver. Lo que parecía ser una historia de tormenta severa y un vuelo desafortunado comenzó a tomar un giro inquietante. Nadie en el aeropuerto, ni siquiera los expertos en aviación, pudo encontrar una razón lógica para lo que había ocurrido. En medio del caos, lo único claro era que algo extrañamente perturbador había sucedido. Sin embargo, las preguntas quedaban sin respuestas, y pronto, el incidente comenzó a ser olvidado por la mayoría. Pasaron los meses, y aunque los informes sobre el vuelo 377 se diluyeron en la rutina diaria, algunos de los pasajeros y miembros de la tripulación no pudieron sacudirse la sensación de lo inexplicable. Algo en lo profundo de sus recuerdos no dejaba de resonar. A pesar de sus esfuerzos por continuar con sus vidas, esa sensación extraña persistía como una sombra que nunca desaparecía.
No fue hasta el año siguiente que la historia del vuelo 377 volvió a surgir de una manera que nadie había anticipado. Las grabaciones de la caja negra del avión, que habían sido revisadas por un equipo de expertos, revelaron detalles desconcertantes. Los ingenieros que examinaron las grabaciones se encontraron con algo inesperado. Durante el peor momento de la turbulencia, cuando los sistemas de comunicación del avión fallaron brevemente, las grabaciones revelaron algo que los controladores aéreos nunca escucharon: voces, susurros, como si alguien más estuviera a bordo. No eran sonidos de la tripulación, ni de los pasajeros. Las voces eran claras y nítidas, pero no se podía identificar a la fuente. Al principio, los expertos pensaron que podría ser alguna interferencia técnica, pero las voces parecían demasiado claras para ser un simple fallo. Era como si algo, o alguien, estuviera comunicándose con los que estaban a bordo del avión. Las voces, que no pudieron ser identificadas ni por los más experimentados, fueron suficientes para reabrir el caso, algo que las autoridades intentaron evitar a toda costa. Se rumoró que las grabaciones habían sido modificadas, que se trataba de un error, pero los técnicos que las habían analizado sabían que algo más estaba ocurriendo. Era evidente que algo había acompañado al vuelo, algo extraño, algo que no debía haber estado allí. Entre los testimonios de los pasajeros, algunos comenzaron a correlacionar eventos. Un hombre recordó haber sentido una extraña presión en su pecho durante el vuelo, como si algo invisible lo estuviera observando. Una mujer aseguró que, en un momento de la turbulencia, vio una sombra oscura fuera de la ventana, deslizándose a gran velocidad, siguiéndolos, como si estuviera flotando. Nadie podía explicarlo, pero las experiencias fueron consistentes. Una de las hipótesis más aterradoras que comenzó a tomar fuerza entre los sobrevivientes era que el avión no había sido el único ser transportado esa noche. Algo había viajado con ellos, algo que se había unido al vuelo de forma inexplicable. Los testimonios de los pasajeros seguían siendo alarmantes, y a pesar de las investigaciones, los técnicos nunca pudieron dar una explicación satisfactoria sobre lo sucedido. El caso fue cerrado oficialmente, pero para los que estuvieron a bordo, la sensación de que algo los había seguido nunca desapareció. La historia del vuelo 377 siguió siendo un tema de conversación en círculos cerrados, pero las preguntas sobre lo que realmente ocurrió durante ese vuelo permanecieron sin respuesta. Como un eco lejano, la historia del avión fantasma siguió rondando en la mente de aquellos que fueron testigos, un misterio sin resolver, una pesadilla que nunca terminó.